Bien, jóvenes, buenos días. Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase, ¿ya? Bien, estamos ya en la 14 clase. A ver, la clase anterior ya habíamos estado diciendo que ahora ya comenzamos termodinámica, ¿ya? Termodinámica. Entonces, ¿qué cosa es la termodinámica? ¿Tengo audio? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí me escuchan, ¿no? Sí, sí, está saliendo el audio. Ya, ya, conforme. Entonces, ya. Vamos a ver. Tengo audio, ¿no? ¿Sí? ¿Tengo audio? Ya, ya, muy bien, jóvenes. Entonces, la clase anterior decíamos que íbamos a entrar ahora ya a termodinámica. La termodinámica es una herramienta neta y principal, esencial, básica, imprescindible para toda la ingeniería que sea de producción. ¿Ya? Dentro de la ingeniería de producción estamos nosotros. ¿Ya? Hay varios tipos de ingeniería: ingeniería de producción, ingeniería de servicios. Nosotros somos de producción y necesitamos trabajar, conocer al detalle la termodinámica. Entonces, ahora vamos a comenzar con la termodinámica, ¿ya? Antes vamos a ver algunos conceptos. A ver, en primer lugar, la termodinámica. Termo, calor, dinámica, fluido. Entonces, es el estudio de la dinámica o el movimiento del fluido, del movimiento de la temperatura que se da, que es una forma de expresar la energía llamada calor. El calor eh, es una energía que está en tránsito. El calor entra y sale a los cuerpos. Se manifiesta a través de la temperatura. Ahora, el calor, si es una energía en tránsito, tiene otra forma de... La contraparte del calor es el trabajo. El trabajo también es una energía en tránsito. Entonces, hay dos tipos de energía en tránsito: el calor y el trabajo. Y si las dos son una misma cosa de fondo, son energías, y los dos son de tránsito, hay una interconversión entre ellos. Entonces, la termodinámica estudia el flujo del calor y sus interconversiones con el trabajo. Eso es la termodinámica, ¿ya? La termodinámica entonces estudia la interconversión de calor en trabajo y trabajo en calor. Y la ingeniería pues se encarga más que todo de trabajo, ¿no? Entonces ahí estamos ubicados en la termodinámica. Bien, vamos a ver algunos conceptos. Eh, a ver, vamos a ver lo que es un sistema. Sistema, dice, aquí le estoy poniendo, es una parte del universo que lo separamos, lo aislamos en forma mental para poder estudiarlo. ¿Ya? Por ejemplo, podría ser una fábrica, que es parte del total del universo. Mentalmente lo abstraemos y comenzamos a estudiarlo. Podría ser una máquina, podría ser también un determinado proceso, un proceso químico, podría ser también una persona, ¿ya? O podría ser el estudio, por ejemplo, de un determinado virus, ¿no? Caso del corona. Bien. Otra acepción que tiene de sistema, dice, es cualquier porción arbitraria, porque yo la escojo, o una determinada porción, o la totalidad de un proceso establecida específicamente, que estamos escogiendo particular y específicamente para su análisis. ¿Ya? Entonces estos son algunos de los conceptos de lo que es el sistema. El sistema no tiene definición, solamente tiene conceptualización. ¿Ya? Bien. Los límites o fronteras del sistema pueden ser físicos o pueden ser virtuales, y se colocan generalmente en forma ideal de acuerdo a los objetivos que yo tenga. ¿Ya? Puede ser físico, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un tanque reactor
contorno del tanque es físico, ¿no? Y el virtual, bueno, viene a ser en forma, pues, a través de la web virtual, ¿no? Idealizado para con fines, perdón, con procedimientos analíticos, matemáticos, geometría descriptiva, etcétera. ¿Ya? Bien. Clasificación de los sistemas. Se puede clasificar en función de diferentes criterios. A ver, uno de ellos, con relación al intercambio que se va a producir a través de su frontera. Pueden ser sistemas abiertos, sistemas cerrados, sistemas aislados. Ya, un sistema abierto cuando hay intercambio de masa y energía con el exterior. O sea, a un tanque reactor puede ingresar masa, podría salir masa, ¿no? Podríamos darle calor y podría también, por efecto de la reacción que se puede dar, puede salir también calor en forma de energía. ¿Ya? Entonces abierto es cuando puede existir transferencia tanto de masa como de energía. Abierto. Sistema cerrado. Es un reactor, ejemplo, ¿no? Es un reactor que está tapado, cerrado. Entonces no ingresa, no hay flujo de masa, pero sí puede haber flujo de energía. ¿Ya? Y un sistema aislado, ya completamente apartado, aislado. Entonces en un sistema aislado no va a haber ni intercambio ni de masa ni tampoco intercambio de energía. ¿Ya? Aquí como una nota se le está poniendo la mayor parte de los procesos industriales se van a efectuar en procesos abiertos. ¿Ya? Los diferentes procesos, fabricación por ejemplo de diferentes cosas son en tanques abiertos, por ejemplo el procesamiento de papel son en piscinas abiertas, ¿no? En piscinas abiertas donde se hace la reacción de la pulpa con los diferentes reactivos químicos, o si no, primero el papel que viene se comienza a triturar, ¿no? Todos son en sistemas, mayormente, no todos, ¿ya? Pero son en sistemas abiertos. A ver, otra clasificación es de acuerdo a las características internas del sistema, ¿ya? De acuerdo a las características internas del sistema, un sistema puede ser homogéneo y heterogéneo. Homo igual y hetero diferente. Homo cuando presenta las mismas características en todo el sistema, en todos los puntos del sistema, tiene las mismas propiedades. Por ejemplo, si fuese, vamos a poner primero a ver un ejemplo de agua, un recipiente o un tanque con agua. Las características, la densidad en todo el sistema van a ser iguales. Oiga, y si fuese una mezcla agua con alcohol, también las características son iguales en todo punto, ¿no? Un determinado porcentaje de agua y alcohol, en otro punto el mismo porcentaje, en otro punto el mismo porcentaje, etc. Es homogéneo. Heterogéneo cuando no presentan las mismas características en sus puntos y están formados por pequeñas partes homogéneas y que están separadas entre sí por determinadas superficies. A ver, en un sistema líquido podríamos tener agua y aceite. El más pesado va abajo, el más liviano va arriba, pero son dos fases que no se juntan, dos fases líquidas, ¿no? Dentro de un sistema hay dos fases, entonces sistema heterogéneo. ¿Ya? Agua y aceite, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, agua y arena. La arena tampoco, arena con piedrecillas, el más pesado que sería la piedrecilla se van al fondo y el agua se queda encima, sobrenadando, ¿no? Entonces son heterogéneos. Homogéneos, una sola fase. Ya, cada parte homogénea de un sistema heterogéneo, por ejemplo, un sistema heterogéneo agua-aceite, pero en la parte homogénea que sea de agua, recibe el nombre de fase. Y la superficie de separación entre las dos fases se llama interfase. Los sistemas heterogéneos
eh, son ampliamente utilizados en operaciones unitarias. Ya, operaciones unitarias es un curso que se va a llevar posiblemente aquí a 2 ciclos más. El ingeniero químico hace muchas operaciones unitarias. Operaciones de separación, donde hay reacciones químicas, por ejemplo la destilación, ¿no? La precipitación, ¿no? La precipitación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tenemos el agua de mar que tiene sales que están en solución dentro de esos sólidos, están dentro de los líquidos, entonces por determinado proceso se hace sedimentar esas sales, ¿no? Entonces, pero son sistemas heterogéneos, ¿no? Son sistemas heterogéneos, son ampliamente utilizados en ingeniería química a través de las operaciones unitarias, ¿ya? La ingeniería química, a ver, vamos a conceptualizar un poquito lo que es la carrera. La ingeniería química es, digamos, un portal que tiene dos parantes y tiene un travesaño. Un travesaño es como una puerta, donde en una de las columnas es el conocimiento de operaciones unitarias, ¿ya? Y en la otra columna, el otro parante, van a ser los cálculos económicos. La suma de estos dos parantes, operaciones unitarias y los cálculos económicos, me va a dar acá el travesaño que va a ser la ingeniería química. Es decir, la ingeniería química se basa en dos columnas, en las columnas de operaciones unitarias y en los cálculos económicos. Mediante operaciones unitarias hacemos todos los procesos de ingeniería química, procesos. Ahora, se puede hacer un proceso, pero la intención es fabricar o producir, ¿no? O producir, pero tiene que ser económicamente, tiene que ser rentable, pues, porque si no es rentable no valdría la pena, ¿no? Entonces, no tendría por qué estudiarse si no va a ser rentable. Entonces, ¿quién lo determina esto? Es los cálculos económicos. Cálculos económicos con operaciones unitarias es ingeniería química, ¿ya? Ahora, nosotros acá trabajamos con esto de aquí, con esta columna, ¿no? Estamos abstraéndonos, ¿no? Con las operaciones unitarias. En las operaciones unitarias intervienen pues diferentes ramas de la ingeniería, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un tanque reactor, nosotros damos las especificaciones, el tamaño, el volumen, el material, ¿no? El peso que va a soportar el tanque reactor, la temperatura a la que va a estar sometida, ¿no? Escogemos nosotros el material que va a ser el tanque reactor, el grosor del tanque reactor, ¿no? La cantidad de corriente que se debe de invertir como energía, ¿no? Ya, muy bien, nosotros seleccionamos todo eso aquí en operaciones unitarias, pero ¿quién lo va a realizar? Ah, ya, muy bien. El cálculo del sistema del tanque reactor del físico lo va a tener que realizar un ingeniero mecánico con los requerimientos que nosotros le demos, ¿ya? Nosotros hacemos el requerimiento, tal material, tanto de grosor, le damos el plano del reactor, ¿no? Y el ingeniero mecánico se encarga de reproducirlo, ¿ya? Ahora, el ingeniero metalurgista, por ejemplo, se encarga de ver el tipo de material. Por ejemplo, si fuera acero inoxidable, hay diferentes tipos de acero inoxidable, están codificados. Cada tipo de acero inoxidable tiene una determinada propiedad. Entonces, para llegar a la propiedad que yo desee, ¿no? Porque aquí en este tanque yo voy a tener tales sustancias, van a estar a tales reacciones, perdón, a tales temperaturas, tanto peso, ¿no? Entonces yo doy las especificaciones y el ingeniero metalurgista tiene que especificar qué tipo de materiales. Lo da en planchas y entonces el ingeniero mecánico ya se encarga de
la fabricación. Ahora, dentro de la fábrica yo tengo que trabajar con corriente, ¿no? Con corriente eléctrica, entonces el ingeniero electricista. Ahora que todo está automatizado, viene la automatización y viene también ahora los software, ¿no? Ahora vienen los software, que ya prácticamente está desplazando ya a la mano de, a la mano de obra, a la mano de obra, ¿no? Porque todo va a estar sistematizado. Todos son a través de contactores, de botones, de mando, ¿no? Entonces entra una serie, aquí entra también el ingeniero civil, porque yo quiero construir una planta, tengo que hacer la distribución de planta, ¿no? Entonces, claro, claro, entonces viene el ingeniero civil y viene el diseño de planta, donde va a estar la planta misma, donde va a estar el recibidor para los trabajadores, donde va a entrar la materia prima, donde va a entrar el almacén, ¿no? Pero ahora, ahora todos los procesos ya están estudiados. Entonces estos procesos que están estudiados ya están en software, ¿no? Entonces esto ya se está alimentando y se está controlando desde solamente una fábrica tiene una determinada oficina donde ya prácticamente se está controlando todo, ¿no? Por aplicación de software, ¿no? Ustedes cuando llevan en laboratorio de operaciones unitarias, por ejemplo, tenemos equipos que están trabajando con software, ¿no? De ahí nomás se está comandando, se puede leer la temperatura, los volúmenes, puedo corregir los volúmenes de fluido, ¿no? Queremos hacer mezcla de fluidos, entonces ya tenemos unos paquetes, unos software que se encargan de manejar esto, ¿no? Y inclusive ya nos da un proceso de flujo donde nos dice qué es lo que está pasando en tales o tales, en tales líneas, qué es lo que está sucediendo. Y nosotros, como ingenieros, podemos resolver los problemas críticos que se presentan dentro de las líneas, ¿no? Eh, Viéndolo simplemente en pantalla, pues, ¿no? Bien, entonces nosotros trabajamos con bastantes sistemas heterogéneos en operaciones unitarias, ¿ya? Que sería una columna. La otra columna, como le dije, sería los cálculos económicos. Los cálculos económicos, bueno, van a ver pues la factibilidad la factibilidad económica, ¿no? La factibilidad económica, la rentabilidad, de dónde vamos a sacar el dinero, cómo vamos a hacer por decir, un determinado proceso, por decir, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, obtención del oxígeno. El oxígeno está en el aire, hay que simplemente separarlo y sacar el oxígeno, ¿no? Bueno, esa planta, ¿cuánto nos va a costar? Vamos a suponer que nos valga, pues, por decir, 100.000 dólares. Yo no tengo esos 100.000 dólares, nos reunimos entre varios, juntamos un capital de 40.000 dólares y el resto, los 60.000 dólares, tenemos que financiarlo. La ingeniería, la parte económica, se trata de ver eso, el financiamiento. ¿Quién nos va a financiar? Un banco, no puede, un banco comercial o una entidad estatal, o no, o una entidad paraestatal. ¿Cuáles serían los intereses? ¿En qué tiempo nosotros podríamos pagar lo que nos presta para que todo sea nuestro? Dependiendo de la tasa de retorno que podamos tener, ¿no? La tasa, el porcentaje de retorno, eh, cómo podríamos, qué parte de nuestro capital podríamos poner, qué parte debería ser externo. Todo eso lo ve la parte económica, la ingeniería económica, que es parte también de la formación del ingeniero químico, ¿ya? Muy bien, ahora pasamos entonces, estamos en clasificación de sistemas. Ahora, las variables.
variables de un sistema. Las variables, como su propio nombre lo dice, es algo que se pueda variar. Son características que le pertenecen al sistema, y si le pertenecen al sistema, no determinan el estado actual del sistema. Pero estas características pueden variar. Entonces, desde el punto de vista de aplicación a los sistemas, las variables se pueden clasificar en intensivas y en extensivas. Las intensivas no dependen de la cantidad de masa. Las extensivas sí dependen de cuánto de masa hay. Un ejemplo de extensiva tenemos el tamaño, ¿no? El volumen, la cantidad de energía que voy a utilizar, ¿no? Totales. La entalpía total que va a haber, el calor comprometido con una determinada reacción, la masa total que voy a utilizar para una determinada reacción, el volumen total. Oiga, pero si este volumen fuese por unidad de mol, entonces estaríamos en intensivas. ¿Ya? Las intensivas ya está dividido entre una unidad de referencia, que puede ser la unidad de masa o la unidad de volumen. A ver, entonces, por ejemplo, la densidad, masa sobre volumen. Masa, por ejemplo, del agua, ¿no? La densidad del agua es 1 gramo que tiene cada centímetro cúbico. Cada centímetro cúbico ocupa un volumen cada gramo ocupa un centímetro cúbico. ¿Ya? Intensiva, está con respecto a una unidad. Pero si dijéramos, por ejemplo, 50 kilos de agua, entonces es propiedad extensiva. ¿Ya? Entonces acá las intensivas son independientes de la cantidad de materia. Califican al estado actual de un sistema, el estado actual del sistema. ¿Ya? Bien. Veamos a ver otra vista que sería proceso. ¿Qué es un proceso? Oiga, un proceso, un estado, la materia puede tener diferentes estados. Por ejemplo, el agua. El agua puede estar en estado líquido y puede estar en estado sólido. Ahora, para pasar de un estado al otro estado, se pasa mediante un proceso. ¿Ya? Mediante un proceso. Muy bien, entonces, ¿qué es un proceso? Un proceso se da o se produce, redundando la palabra, se produce un proceso cuando las variables de un sistema cambian. ¿Ya? Por ejemplo, un sistema tendríamos agua, por decir, agua líquida, que esté pues a 15 grados. Yo quiero cambiar de un estado a otro estado, tengo que variar una de las variables del estado líquido, que podría ser la temperatura. Si la temperatura estaba a 15, lo bajo a 0, entonces de repente se produce el cambio de fase de líquido a sólido. ¿Ya? De líquido a sólido. Entonces, un proceso son acciones, son operaciones o son tratamientos que van a producir un determinado resultado. ¿Ya? El cambio que ocurre en un sistema y que se manifiesta por la variación de las propiedades del sistema. Eso es un proceso. Cuando ya las propiedades de un sistema son diferentes, es que ha habido un proceso. ¿No? Por ejemplo, un sistema sólido y un sistema líquido, ¿no? Entonces ya las propiedades son diferentes, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos acá graficando, ¿no? Entrada y salida para un proceso. Sí, sí, sí. Bien, entonces entran materias primas. Las materias primas, primerito va a haber un proceso de separación, normalmente un proceso de separación. Si fuesen, por ejemplo,
óxidos metálicos en un proceso de separación o de disgregación, chancado. Después hay un proceso donde se hacen las reacciones. Después sería un proceso de separación de los productos que se hayan formado y salida de estos productos, ¿no? Entonces, estos que están acá con flechitas, el puente para pasar de un proceso a otro proceso, ¿no? Entonces, son, es el proceso, pues, y estas son las corrientes del proceso, ¿ya? Y estas son las unidades del proceso. Las unidades y estas son las corrientes. Los rojos son las corrientes y este es el proceso en sí. El proceso en sí. ¿Ya? Para ver todo esto, nosotros antes o ya están ustedes llevando balance de materia, ¿no? ¿Cuántos de materiales entran? ¿Cuántos pasan para acá? De repente sale por aquí, de repente se recircula o no. O de repente por acá entra otro material para que reaccione con esto. Y hay balance de materia, ¿no? Balance de materia. Y entonces acá también hay balance de energía, ¿no? Cuánto de energía se va gastando acá, cuánto se gasta acá, cuánto se gasta acá, cuánto se gasta acá, ¿no? Este es balance, ¿no? Ustedes están llevando balance de materia o de materiales, balance de energía, después llevan termodinámica, después operaciones unitarias y cálculos económicos, ¿no? Ya, eso es la ingeniería química. Bueno, aquí hemos visto entonces un diagrama, un proceso, ¿no? Un diagrama de lo que es un proceso. Bien, aquí, ahora, los procesos también se pueden clasificar de acuerdo a la naturaleza, o sea, al aspecto, a la naturaleza física de ellos mismos, ¿no? Un proceso puede ser proceso físico, proceso químico o proceso nuclear. Eh, de acuerdo a la naturaleza. Cambios físicos, cambios químicos y a cambios nucleares, ¿no? Esto ya es otro tema que ya no nos toca a nosotros. Nosotros normalmente entramos a todos, físicos y químicos, ¿ya? Todo cambio químico implica un físico y todo cambio físico implica un químico. Y en procesos entran los dos, por eso que estamos llamando físico-química, ¿ya? Ahora, el proceso en función del tiempo en el que ocurre puede ser, o sea, el tiempo que están, en el que se está dando pueden ser procesos continuos y discontinuos. El proceso continuo tiene un régimen o un flujo de masa o de volumen permanente. Régimen permanente y un régimen, puede ser un régimen permanente o no permanente, pero es continuo, no para. En cambio, el discontinuo sí es intermitente. A veces pasa, a veces se detiene, otras veces sigue pasando con mayor o con menor velocidad, ¿ya? Pero es discontinuo. En este caso es continuo. Puede ser a flujo constante o a flujo variable, ¿ya? Bien, estos son conceptos teóricos. Acá ahorita vamos a ver algunas fórmulas ya. Bien, régimen permanente y no permanente. Permanente ya estamos viendo continuo y discontinuo sería el otro, ¿no? Otra forma de clasificar también. Después hay proceso batch, que solamente se producen por lotes. Por ejemplo, la fabricación de pinturas. Yo voy a producir, por decir, media tonelada de pintura. Es en un solo proceso, no es continuo. No es continuo, ¿ya? Hay otros que son continuos, como por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, la, el quitar las sales de las aguas, ¿no? Lo que se produce en la tarjeta, ¿no? Continuamente, semicontinuo, o sea, hay de los dos, semi-batch, cualquier proceso que no es continuo ni discontinuo, es una mezcla de los dos, ¿ya? Muy bien. Conceptos teóricos. Ahora, procesos desde el punto de vista termodinámico. Ya. Entonces la termodinámica es
dinámica o fluido del calor. El calor está implícito en la energía calorífica. La energía calorífica es una energía que está en tránsito. Así como entra a un sistema, tiene que salir. ¿Ya? Entonces, si es una energía en tránsito, hay otra energía en contraparte de tránsito también, llamada trabajo. ¿Ya? Entonces, la termodinámica va a estudiar entonces la interconversión o la dinámica o la interconversión de la forma de calor, de la transferencia de temperatura o calor. ¿Ya? Temperatura no es lo mismo que calor, por si acaso. Calor es energía y temperatura es una forma de medir la energía, la cinética. Bien, desde el punto de vista de la termodinámica, entonces los procesos pueden ser procesos a presión, un proceso isobárico, un proceso isométrico, isotérmico y adiabático. Isobárico cuando la presión es constante, isométrico cuando el volumen es constante, isotérmico, temperatura constante, adiabático, el calor transferido va a ser cero, teóricamente, ¿no? Porque no hay nada que sea perfecto, entonces por más que se pongan aislantes, siempre hay pérdida de calor al medio externo. Ya, entonces acá hay algunas aplicaciones de un proceso isobárico, una reacción que está con el sin tapa o a tanque abierto, la presión que está encima de ella es la misma, entonces es constante la presión. Volumen es volumen constante, por ejemplo, la reacción que se da en un tanque reactor tapado, cerrado, o también en un calorímetro donde se mide las entalpías de reacción, por ejemplo, ¿no? De ciertas sustancias. Procesos a temperatura constante, por ejemplo, todos los cambios de fases. A una atmósfera de presión, el agua va a pasar de sólido a líquido a cero de temperatura, ¿no? A cero de temperatura. Y pasa de líquido al vapor a 100 de temperatura, a temperatura constante. ¿Ya? Todos los cambios físicos son a temperatura constantes. Procesos adiabáticos cuando no hay pérdida de calor. Por ejemplo, el enfriamiento del agua, humidificación del aire, secado a baja temperatura. Estos son procesos unitarios que ya son los cursos de más arriba que se va a ver. ¿Ya? Bien, avancemos. Ya. La presión atmosférica no es constante, varía dependiendo la distancia al nivel del mar, ¿no? Y la presión normal es la de 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, ¿no? O también esta cantidad de pascales, esta cantidad, 101 por 10 a la quinta pascales. ¿Ya? Ahora, otra unidad de atmósfera es el bar. El bar es poquito más grande que la atmósfera. ¿Ya? Y aquí están algunos factores de conversión. Una atmósfera es equivalente a una altura de agua de 33 pies de agua, o es equivalente en el sistema inglés 14.7 libras de fuerza por cada pulgada cuadrada absolutas, o es equivalente a una altura de mercurio. Una atmósfera es capaz de levantar esta cantidad de pulgadas de mercurio, o su equivalente en milímetros de mercurio, ¿ya? O su equivalente en bares. Bien, jóvenes, ya vamos avanzando, entonces ahora vamos a ver el trabajo. Ya hemos dicho, la termodinámica estudia la interconversión de las energías calor y trabajo. Ambos son de no se quedan son en tránsito, no se quedan en el sistema. Comencemos con el trabajo.
trabajo W, trabajo en sistema cerrado. Ya sabemos lo que es un sistema cerrado, ¿ya? En general, el trabajo va a ser igual a menos la integral de P diferencial de B. ¿De acuerdo? Acá tenemos un pequeño diagrama, un sistema con un émbolo que puede subir o bajar y adentro va a estar un sistema cerrado. Encima la presión externa y aquí hay fricción que se oponen a la subida o a la bajada. Esta es la ecuación general. Ya, entonces, ¿qué cosa es un trabajo reversible? Un trabajo reversible es un trabajo teórico. Y si es teórico, no es real. ¿Ya? Entonces, el trabajo reversible es cuando el trabajo se efectúa por el cambio de la variable. El trabajo depende, en este caso, del trabajo. Este tipo de trabajo es de expansión o de compresión. ¿Ah? Este trabajo es de variación de volumen. Entonces, es teórico porque estamos diciendo estos cambios de volumen van a ser infinitesimales, muy pequeñitos. Y si son pequeñitos, infinitesimal, puede expandirse o puede comprimirse. Es decir, puede ser positivo o puede ser negativo. Como son tan pequeñitos, es muy fácil ir en un sentido o en el otro sentido. Entonces, el hecho de que sea infinitesimal lo hace teórico. Así como pasa para un lado, puede regresar para el otro lado. Por eso que se dice que es reversible. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya sabemos lo que es reversible. Es un trabajo teórico que se produce en pequeños diferenciales de volumen. En principio, entonces, si este fuese un gas, la presión del gas en equilibrio sería igual a la presión que está encima, más el peso del émbolo, más la fricción. Eso es en lo real. Ya, pero en un trabajo reversible vamos entonces nosotros a obviar o vamos a decir que el émbolo no pesa nada. Peso de émbolo nulo o fricción nula. Entonces, esto se va y me queda esta igualdad simplemente, ¿no? La presión del gas es igual a la presión externa. Entonces el trabajo que estaría acá sería menos P, que sería la presión del gas. ¿De acuerdo? Puede ser externa o interna, que sería el gas. Pero estamos trabajando con el sistema. Entonces el sistema contiene el gas. ¿Ya? Entonces sería la integral de la presión del gas por el diferencial de la variación de volumen que experimente este gas. Desde 1 hasta 2. Desde 1 hasta 2. ¿Ya? Esto sería entonces en forma general la ecuación que está acá. Estamos haciendo la comprensión, ¿ya? La conceptualización. Bien, proceso a volumen constante, reversible, proceso ideal a volumen constante. Si el volumen es constante, entonces no hay cambios, el diferencial sería 0. Entonces, si este es 0, cualquier número por 0, 0, trabajo 0. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, esta primera ley ahorita lo vamos a deducir, ¿ya? Esto no lo hemos deducido, ahorita lo vamos a deducir. Oiga, supongamos de que esta presentación es un reactor, ¿ya? Dentro de este reactor vamos a suponer que tenemos gas o un líquido, agua, lo que sea. Pero esta sustancia que está dentro de este reactor tiene una energía propia de ella, así como nosotros tenemos una energía propia, ¿no? Debido a los materiales que contiene. Por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad de grasa, ¿no? Esqueleto óseo, diferentes cosas, ¿no? Entonces tenemos una cantidad propia de energía que hay dentro de ella. Si
fuese el sistema agua, también tendría una energía propia de haberse juntado la molécula de H con las moléculas de O. Entonces se llama energía interna. ¿Conforme? Todo sistema tiene una energía interna. ¿Ya? Muy bien. Si eso es así y yo le aplico una energía externa, entonces va a producir un cambio acá de energía, de la energía interna. Si ingresó una energía y salió otra energía, ¿ya? Entonces todo lo que ingresa vamos a decirle positivo y lo que sale negativo. Si ingresó tal como 5 y salió tal como 2, entonces 3 se invirtió acá y aquí adentro. ¿Ya? Entonces, dentro del sistema ha habido un cambio de energía interna. Y esa energía interna yo le estoy llamando U. Y el cambio de la energía, la variación de energía interna, va a ser igual a las sumatorias de las energías en tránsito. ¿Y cuáles son las energías en tránsito? Estas que están. U más W. U más W, ¿ya? Ahora, puede ser que Q ingrese sería positivo y si Q sale sería negativo. Pero puede darse lo contrario. Por ejemplo, cuando yo agarro el serrucho y comienzo a trabajar, le doy fuerza al serrucho, entonces estaría ingresando al sistema trabajo, pero del sistema estaría saliendo calor porque se va a comenzar a producir calor. El calor que estaba agarrando a las moléculas del cuerpo que estoy serruchando, las moléculas se van a romper y va a botar calor, ¿no? Entonces, estos signos dependen de lo que ingrese o de lo que salga. Pero la suma algebraica de estos me da la variación de energía interna. Esta es la primera ley de la termodinámica. Y si yo acepto que esta es la primera ley de la termodinámica y digo calor más trabajo es igual a la variación de energía interna. Si el calor es cero, entonces me está quedando Q va a ser igual a delta de U. Delta de U, ¿qué cosa es? La variación de la energía interna. En un proceso que es a volumen constante, donde no hay trabajo, es igual al calor que se está generando a volumen constante. Calor a volumen constante es igual a variación de energía interna. ¿Listo? Listo, avancemos ya. Ahora, un proceso reversible a presión constante. Ahí tenemos la fórmula. Si P es constante sale afuera y entonces la integral sería delta de B menos P delta de B. Muy bien, entonces la primera ley de la termodinámica, energías en tránsito, variación de energía interna, pero este que está acá más W, este que está acá sería esto que está acá. En lugar de W pongo su equivalente menos P delta de B. Muy bien, si despejo Q sería entonces P delta de B más U. Pero este término ya va a tener ahora otro nombre. El conjunto de estas dos energías se va a llamar ahora entalpía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define la entalpía? PB más U. PB más U. Delta de entalpía, P delta de B más delta de U. ¿Conforme? Ya, entonces Q a presión constante, porque estamos hablando de presión constante, esta Q va a ser a P constante, va a ser igual a delta de H. H, ¿qué cosa es? Entalpía. ¿Ya? H es entalpía. ¿Ya? Bien, entonces como estamos, vamos a estar trabajando con gases ideales, pavo ratón, N es igual a 1. Entonces, por definición que ya hemos visto acá, H es igual a U más PB.
el diferencial de H, diferencial de U, diferencial de este producto, diferencial del producto que este es constante, P diferencial de B. ¿Ya? Entonces, anteriormente ya hemos visto que diferencial de U es Q a volumen constante, pero Q a volumen constante es calor específico, volumen constante, diferencial de T. ¿Ya? Y PB es RT, diferencial, R diferencial de T, este que está acá, ¿no? Y diferencial de H, el diferencial de H, calor a presión constante, es CP diferencial de T, así como U es CB diferencial de T, diferencial de H es CP diferencial de T. Como todo están por H, se van y me queda CP es igual a CB más R. Esto hay que tener en cuenta. Calor específico a presión constante es igual a calor específico a volumen constante más la constante universal de los gases. ¿Ya? Proceso reversible ahora a temperatura constante. La ecuación, gases ideales. Entonces esta presión entra acá, ¿no? Y entonces aquí tendríamos la integral. Acá la integral, acá se ha comido un poquito cuando se ha pasado la vista. La integral de nRT sobre B diferencial de B. N es constante, el número de moles, R es constante, la temperatura estamos diciendo constante, sale y me quedaría la integral de diferencial de B sobre B, logaritmos, con signo negativo. Ya, ahora, pero los volúmenes son inversamente proporcionales a las presiones, a mayor presión, menor volumen. Entonces, en lugar de poner volúmenes, puedo poner presiones. Pero los signos, si acá era 2 arriba, acá es 1. Y si acá es 2, perdón, acá es 1, acá va a ser 2. ¿Ya? Son equivalentes. Si yo lo volteo, cambia el signo más. ¿De acuerdo? Bien. Procesos adiabáticos. Es cuando el calor es cero. Primera ley. Calor es cero, se va. Me queda esto. ¿De acuerdo? Ya. Pero el trabajo es igual a P diferencial de B con signo negativo. Trabajo de expansión y o compresión. Muy bien. Pero además tenemos que el diferencial de U es UQB. Calor a volumen constante. Calor a volumen constante es CB diferencial de T. Es lo que hemos visto en la vista anterior. Entonces, CB diferencial de T va a ser igual, o sea, si esto es esto, esto puede venir acá y entonces CB diferencial de T menos P diferencial de B. CB diferencial de T, entonces aquí lo único que estoy poniendo acá, gas ideal, pavo ratón, la presión es igual a RT sobre B, su equivalente. Muy bien, dividiéndolo todo entre CB. A ver, no, acá lo que vamos a hacer, diferencial de T, su variable T pasa para abajo, me voy a quedar con R, este que está acá pasa acá a dividir, CB, y esta vez lo voy a poner debajo del diferencial de B. Listo, hasta ahí tendría una ecuación diferencial. Ahora vamos a recordar, ¿no?, de general 2, que gamma es el coeficiente adiabático que es igual a CP sobre CB. Y que también la diferencia entre ellos, donde este es el mayor, va a ser igual a R. Y entonces de acá puedo sacar CP, que es este más este de acá. Ya. Entonces, si gamma es CP sobre CB y
y CP, CB más R, CB acá. Estoy reemplazando sus valores. Este de acá será 1 más R sobre CB. ¿De acuerdo? Donde gamma menos 1 va a ser R sobre CB. Entonces, en la ecuación que había dejado, la estoy reproduciendo acá, ¿no? Entonces, R sobre CB es igual a gamma menos 1. Ahí está. Y el resto es igual. Muy bien. Si esto se va a cumplir, entonces puedo levantar los logaritmos, ¿no? Levanto acá el logaritmo. Este que está acá vendría como exponente. Ya, vendría aquí como exponente. Y tendríamos entonces esta ecuación. Oiga, ¿qué pasó con el signo menos? Ah, el signo menos. A ver, ¿qué pasó? Ya, ¿qué pasó acá con el signo menos? Ya. ¿Qué pasó aquí con el signo menos? Ya, es sencillo, ¿no? Acá simplemente, claro, se invierte acá, ¿no? Esto de acá se ha invertido, ¿no? Acá era B2 arriba, acá es B1, se ha invertido. ¿Ya? Y entonces esto afecta al numerador y al denominador, entonces tendríamos TB a la gamma menos 1, TB es igual a la gamma menos 1 constante. Una primera relación para adiabáticos. ¿Ya? Y de otro lado también tenemos la ecuación general de gases ideales, ¿no? PB sobre T es igual a PB sobre T. Aquí estoy rearreglando, B acá, B sub 2 aquí, me está quedando P sobre T multiplicado por T que pasa por acá, me está quedando esta ecuación, ¿no? Y si a esta ecuación yo lo elevo a un determinado exponencial, a ambos lados lo tengo que elevar, ahí lo estoy elevando a ambos lados. Entonces, de la ecuación anterior que habíamos visto, ¿ya? De la ecuación anterior que habíamos visto esto de acá, B1 sobre B2 a la gamma menos 1, ¿ya? Esta que está acá, ¿no? Entonces, acá lo estoy elevando, entonces este que está acá, de acuerdo a la ecuación anterior, sería esta que está acá, ¿no? Pero esto también sería igual a este término que está aquí. Y entonces tendríamos, a ver, otra ecuación, T2 sobre T1, separando las presiones, que sería gamma, separando presiones y juego de temperaturas. Acá lo que quiero llegar a es, esta debería ser la ecuación 2, ¿ya? No esta, ¿ya? A ver, entonces, ya, ahora, he separado las presiones de la temperatura, pero acá hay temperaturas, voy a pasar todo al primer miembro, T sub 2, T sub 2 a la gamma menos 1, T sub 1 abajo, T1 a la gamma menos 1 también aquí abajo, me queda esto. Ejecutando 1, menos 1, gamma. Acá igual también. Gamma, gamma, sale como factor gamma arriba, T sub 2, T sub 1. Y aquí me quedaría de esta manera, entonces de aquí también puedo decir de que T2 entre T1, este gamma va a venir acá a dividir, tendríamos el juego de presiones, gamma menos 1 sobre gamma. Sería la otra relación en procesos adiabáticos. Un juego de fórmulas simplemente. De otro lado también, también tenemos esta relación, ¿no? Y tenemos esta relación que estamos viendo ahorita en antes. Y de la ecuación 2 tendríamos esta otra, ¿no? De la ecuación que hemos despejado, ¿no? De la ecuación 2 que le dije que debería ser en el otro lado, ¿no? Entonces esto de aquí, acá, acá me queda 1 sobre gamma. Entonces este que está acá puede pasar acá, ya no en el denominador, sino arriba, ¿no? Como potencia gamma, potencia a la gamma, ¿no?
¿no? Y este se queda acá solito. Entonces aquí tendríamos P por B a la gamma, P potencia 1 por B a la gamma. Estado 1, estado 2. Otra ecuación. Las tres ecuaciones que serían aplicables en procesos adiabáticos. ¿Ya? Ahí están entonces las ecuaciones. Bien, estamos hablando entonces de los procesos. Entonces, el trabajo. El trabajo. Oiga, ¿y el trabajo entonces cómo sería? Eso hemos visto el proceso, o sea, el cambio de variables. Pero el trabajo, bueno, el trabajo adiabático tenemos trabajo general, pero esta presión por ser adiabático sería, ¿no? P constante por B a la gamma, ¿no? Porque en esta se va a cumplir esta ecuación, ¿no? La constante va a ser P por B a la gamma. Entonces, si este es la presión, reemplazo este valor aquí dentro de la integral, tendría esta, ¿no? Entonces, como hice acá constante, lo puedo sacar afuera, está ahí afuera, me quedaría diferencial de B sobre B elevado a la gamma. La integral de eso sería entonces como B a la menos como si esto lo subiéramos arriba, tendríamos B a la menos gamma diferencial de B. Integrando tendríamos entonces esto que está acá. ¿Ya? Esto que está acá. Ahí está el signo menos, ahí está el signo menos. ¿Ya? Tendríamos esto integrando. La constante tendríamos que este denominador es una constante, las variables B, B están acá en el numerador. Sería entonces todo esto que está acá con su índice 2 menos con su índice 1. Ahí está. ¿Ya? Donde la constante es P por B a la gamma, entonces si ponemos PB a la gamma acá, lo estaríamos acá introduciendo P por B a la gamma, P por B a la gamma. El estado 1, el estado 2. Y ahí lo tenemos. Y aquí entonces tendríamos que sería PB simplemente, ¿no? P gamma más menos gamma más 1 se va, gamma gamma se va, me queda 1. Igual manera, estado final, estado inicial. ¿Ya? Muy bien, entonces esto sería, estado 2 menos estado 1 sería un delta, ¿no? Final menos inicial del producto PB, que también sería trabajo. Otra forma de encontrar el trabajo adiabático. ¿Ya? Esto de acá, pero esto de acá, en gases ideales, PB es igual a nRT. Si acá estaría delta, sería entonces el delta de T, ¿no? Y de igual manera tendríamos acá las otras ecuaciones, pues, ¿ya? Tendríamos acá otra ecuación. NR, N constante, R constante sale acá, delta de T, final menos inicial. Otra ecuación. Si este es constante puede salir acá afuera, entonces tendríamos NR sobre gamma menos 1, que estaría multiplicando a T sub 2 menos T sub 1. Pero T sub 2 también se puede poner de esta manera, ¿no? Se puede poner de esta manera. ¿Ya? De esta manera. Exponente R sobre CP. Bien, entonces aquí también TT, podemos acá T1 afuera, tendremos acá T1 afuera, tendríamos simplemente este juego, sacándole T como de factor común. ¿No? O sea, son diferentes maneras de expresar el trabajo adiabático, de acuerdo a las condiciones del problema que se nos presente. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta?
Por ahí, alguna pregunta que tengan, ya. Hemos entrado entonces a la termodinámica, definiciones, sistemas, variables, procesos. Hemos descrito cada uno de los procesos, hemos entrado también al trabajo adiabático, ya hemos visto el trabajo en cada uno de ellos. El trabajo a volumen constante, no hay trabajo, a presión constante, P delta de B, trabajo adiabático, estamos viéndolo acá, las diferentes ecuaciones son tres variables, PB, ET, ET, ETB, como son en proceso adiabático. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí nos podemos quedar, hemos avanzado bastante. La próxima solamente sería ya ejercicios, ¿no? Ejercicios de esto y después veríamos a calorimetría.